Bueno, buenos días todavía, hermanos. Llegamos al tiempo de la predicación y llegamos a la parte en el libro de Daniel que tiene mucho que ver con las profecías apocalípticas. Quiero ser muy sensible en cuanto a la exposición de las profecías apocalípticas, porque estoy tratando de ver si el formato de predicación es la mejor manera de poder explicar estos textos. Obviamente es palabra de Dios y no podemos ni queremos omitir nada, pero no sé si el formato de predicación o mejor estudio de escuela dominical sea para exponer estos pasajes y dar tiempo o espacio para las dudas. Entonces, quiero ser muy sensible y si al final de la predicación o de las próximas predicaciones en relación a esto usted se acerca conmigo y me dice, pastor, la verdad a mí se me hace difícil entender, me gustaría más bien en un espacio donde podamos hacer preguntas, con gusto puedo cambiar, ya tengo en mi mente qué es lo demás que quiero enseñar. Y digo esto porque desde el capítulo 7 de Daniel, en el cual vamos a entrar, hasta el último capítulo, el 12, tiene que ver mucho con profecías apocalípticas, con fechas, con animales, con símbolos que tal vez en un principio pueden resultar confusos, extraños para alguno de nosotros. Entonces, quiero tener esa sensibilidad. Pero permítame dar también algunos datos de por qué sí es importante que nosotros estudiemos las profecías apocalípticas. Resulta que entre un 20-25% de la Biblia está en profecía. O sea, una cuarta parte de la Biblia contiene el género bíblico, el género literario de la profecía. Y dentro del total de la Biblia, entre el 2 y el 5% tiene que ver con la profecía apocalíptica, que es una rama más específica. Y esto es importante, es palabra de Dios. El Señor dijo, bueno, al final del libro de Apocalipsis dice que nadie debe de añadir ni quitar a la palabra de esta profecía. Entonces, sí tenemos que prestar atención a esas partes de la Biblia. Y para mí también es importante resaltar esto porque sé que si el pueblo de Dios, la iglesia, comunidad bíblica, no recibe palabra de Dios de la profecía, la exposición de la profecía apocalíptica en la iglesia, lo que va a suceder es que las ovejas siempre van a buscar otro pasto, ¿verdad? Y lo difícil o lo triste del asunto es que hay mucho charlatán usando los símbolos de la Biblia para decir tantas mentiras y tantas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, si usted busca interpretaciones en el internet, pues va a hallar cosas que no tienen nada que ver con una interpretación conservadora, cuidadosa de las escrituras. Lo que más va a encontrar son gente sensacionalista, tratando de despertar demasiada alarma en las personas, cuando en realidad la profecía se nos ha dado para mantenernos fieles y vigilantes. Así que sí creo que de cualquier manera tenemos que estudiar este género y sí creo que de cualquier manera tenemos que ver lo que dice el libro de Daniel, pero quiero ser cuidadoso al respecto. Bueno, dicha esta preintroducción, ahora sí quiero introducir con la predicación de esta mañana. Existen varios temas que son como un hilo en la Biblia, desde el primer libro hasta el último libro, Génesis hasta Apocalipsis, que es un tema que une, y hay diversos, pero uno de ellos tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el reino. La Biblia comienza con un Dios que crea el mundo, que tiene control absoluto sobre este mundo y que pone a un hombre y a una mujer para que lo gobiernen, para que sojuzguen la tierra, dice ahí en Génesis capítulo 1. Entonces, comienza así y termina con un reino donde hay un hombre que gobierna en toda la tierra. Pero algo sucede en un punto, nosotros sabemos, es en el capítulo 3 de Génesis, que esto se ve dañado y es por causa del pecado, y es por causa de la serpiente que instiga a la mujer
come de ese fruto para que seas como Dios. El hombre come y esta relación que había de Dios como rey y del hombre gobernando bajo la autoridad de Dios se ve distorsionada. Y ahora esta serpiente que nosotros sabemos es Satanás, toma el control de ese gobierno. La Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, el Dios de este siglo. Y entonces toda la Biblia trata de este gobernante tirano, cómo está destruyendo, cómo está dañando a la raza humana que fue hecha a imagen de Dios, y trata de cómo Dios está retomando el control para que al final de los tiempos el hombre, y específicamente el hombre perfecto, Jesucristo, retome todo el dominio que el hombre perdió, y entonces aquellos que estén unidos con Él puedan reinar nuevamente sobre la tierra. Y si usted quiere ver, la Biblia va a desarrollarse con esa historia. Y cuando nosotros vamos al libro de Daniel, precisamente comenzamos a ver el panorama de ese gran tema en la Biblia. Y van a narrarse acontecimientos muy grandes, muy importantes, y nos va a hablar de cómo llega a su culminación la era de la humanidad como la conocemos en el presente. Así que por favor, si puede, acompáñeme ahí en su Biblia en el libro de Daniel capítulo 7 para ver cómo es este proceso de cómo Dios va a retomar el dominio de la tierra. Daniel capítulo 7, algunas Biblias tienen como título la visión de las 4 bestias. Bueno, nosotros no le vamos a dar tanta importancia a las bestias, pero la visión trata más importantemente del Hijo del Hombre. Entonces, por eso el título, El Hijo del Hombre. Y si ya lo tiene, por favor, acompáñeme poniéndose de pie y voy a dar lectura a los versículos 1 al 14 de la palabra de Dios. Dice Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 14. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la noche, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre,
que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vamos a orar. Nuestro gran Dios y Padre Celestial y nuestro bendito Salvador, Señor Jesucristo, Hijo del hombre, le damos alabanza, gloria y honor y nos anticipamos a ese día cuando las naciones se inclinarán y le darán la reverencia y le darán la gloria y le mostrarán el respeto que es debido a su nombre, Señor. Encuentre hoy en nosotros esa lealtad, ese amor, esa confianza, esa entrega, esa rendición, Señor. Y obra en su pueblo para que lo que estemos viendo ahorita en la iglesia sea ese anticipo de lo que va a suceder más adelante. Usted es digno, Señor, de recibir esa gloria. Y por favor le rogamos que su Espíritu nos dirija en esa dirección. Traiga esperanza en estos tiempos de tanta incertidumbre, Señor. Ayúdenos, ayúdenos por favor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Algo que puedo o quiero decir también acerca de la profecía apocalíptica en la Biblia, a manera de contexto, es que a mi parecer es el género más difícil de interpretar de toda la Biblia. Uno puede leer libros de expertos bíblicos, por ejemplo, dando una explicación de las cartas de Pablo, y puede leer 15, 20 comentarios y darse cuenta que ellos hablan casi lo mismo. Pero cuando uno va con los expertos a estudiar lo que dice alguna profecía apocalíptica, uno va a encontrar una gran diversidad de interpretaciones. Y la razón pues es que hay mucho simbolismo en la profecía apocalíptica. Y lo que hace más difícil es que cada uno de los que expone su punto dice que esa es la verdad. Y pues, ¿cómo decir que es la verdad cuando existen 10 opciones diferentes de la verdad, ¿no? Es difícil. Y la realidad es que nosotros no queremos decir como la palabra final y definitiva. Más bien, mi deseo en esta exposición es poder presentar una exposición que explique lo mejor posible las cosas en una manera que no sea sofisticada y que sea consistente en todas sus partes. Si logro hacer eso, significa que me estaré acercando más y más a la verdad y que va a ser de ayuda y bendición. Dicho esto, vamos al primer punto de esta predicación y es la base de la vida real. Mire, ahí en Daniel capítulo 7, versículo 1, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí no tenemos que esforzarnos en encontrar qué significa esto, qué es el símbolo. Daniel simplemente nos está dando el momento histórico en el que va a suceder la visión que él va a tener. Y dice que es en el primer año del rey Belsasar. Parece un asunto de poca importancia, pero es muy importante, porque el primer año de un gobernante puede decir mucho acerca de su gobierno. Por ejemplo, existe la tradición de los primeros 100 días del presidente, ¿verdad? ¿Y para qué sirven esos primeros 100 días en los que él está gobernando? Bueno, así sabemos cómo es la dinámica con su equipo de trabajo. Y así también podemos pronosticar cómo van a ser el resto de los días hasta que cumpla su sexenio. Entonces, los primeros 100 días nos dicen mucho acerca del tipo de gobierno. Y aquí Daniel posiblemente está muy preocupado. Es el primer año del rey y él ya se ha percatado de muchas cosas que le ponen en duda qué va a suceder con el pueblo de Dios que fue cautivo en Babilonia y qué va a suceder con la ciudad a la que él sirve, que era Babilonia.
¿qué va a suceder? Porque recuerden ustedes, Belsasar no era alguien muy piadoso, ¿verdad? En Daniel capítulo 5 se nos dice que este hombre tomó de los objetos que había en el templo, hizo una fiesta, pero no una fiesta tranquila, una fiesta con mucho desenfreno, y usó los objetos del templo para esa fiesta pagana. Las cosas que habían sido consagradas a Dios, él las usó en una manera profana, en una manera que no era el propósito de Dios. Así que eso va a suceder después, pero Daniel ya veía ciertos atisbos de que este rey no iba a ser un buen rey, y cuando no hay un buen gobernante, el pueblo sufre. Cuando no hay un buen gobernante, Dios puede traer juicio. Así que posiblemente Dios le da esta revelación a Daniel para darle certeza, para darle seguridad, para darle confianza, darle esperanza, saber cómo trabajar y cómo darle también esperanza al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia. Así que no está nada más por así. Me parece a mí que este es el motivo por el cual Dios le da el sueño. Daniel estaba muy preocupado. Y bueno, dicho esto, pasemos al segundo punto, ahora sí, el sueño. En el capítulo 7, versículo 2 nos dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, todavía no entramos a la parte simbólica aquí. Podemos entender esto sin necesidad de que lo expliquemos de una manera muy sofisticada. El gran mar era un título que se le daba al mar Mediterráneo. Esta parte ahí donde está Europa, el norte de África, Medio Oriente, el gran mar, el mar Mediterráneo. Y dice que los 4 vientos del cielo combatían, la Nueva Versión Internacional dice que agitaban el gran mar. ¿Qué escena se nos viene a la mente con algo así? Pues cuando yo imagino un mar con tanto viento, me imagino inestabilidad, me imagino peligro, me imagino violencia. Y creo que eso es lo que Dios le está queriendo comunicar a Daniel. Daniel, van a suceder ciertos eventos en relación o en torno al mar Mediterráneo que van a ser peligrosos, violentos, inestables. Y entonces, ya diciendo eso, procede a lo que son la parte de la visión. Daniel 7:3 y dice: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí es donde sí comenzamos a encontrar los elementos simbólicos. Las 4 bestias, ¿qué son? Son reyes. La característica de un símbolo es que un símbolo representa algo que no tiene nada de relación con aquello que es representado. Entonces, una bestia con un rey, ¿qué se relaciona? Bueno, nosotros sabemos que son reyes porque alguien se lo dice a Daniel. Si no, nuestra imaginación volaría por muchos lados, ¿no? Pero alguien le dice a Daniel, las bestias son reyes. Mire usted Daniel 7, del 15 al 17, dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y si somos estrictos con este significado, nos está hablando de los reyes conquistadores en cada una de estas bestias. Pero si lo podemos permitir, un poquito más amplio el concepto, habla de el rey juntamente con su reino. Cada bestia representa un rey con un reino. ¿Y por qué Dios le mostró a Daniel a reyes representados como animales? Porque esta es una manera de describir la naturaleza de estos gobernantes y el tipo de reino que llevan. Hombres y reinos que se comportan como bestias salvajes,
impulsados por sus apetitos y con una furia implacable. No hay otra manera de describir a estos reyes tan crueles como animales. Y en la visión de Daniel dice que las bestias suben del mar. Y este es un detalle muy importante. Ya no dice gran mar, que es el mar Mediterráneo. Ahora dice que suben del mar. Y es que en la literatura bíblica, hermanos, el mar es un lugar caótico que contiene grandes animales que son peligrosos. Y los profetas, usando esa imagen del mar como un lugar caótico donde habitan especies muy peligrosas, ellos usaron esa imagen para decir, es como Satanás y el lugar donde vive. De tal manera que, por ejemplo, el profeta Isaías, cuando describe cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los hizo cruzar el mar Rojo, se describe como si Dios hubiese agarrado a un dragón y lo hubiera matado, lo hubiera destruido, una bestia del mar enorme. Cuando nosotros sabemos que venció a Faraón, pero entendemos que esa victoria fue más que una victoria militar, fue una cuestión espiritual. Por ejemplo, en Isaías 51, del 9 al 10, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Por cierto, este es un nombre de Cristo, brazo del Señor. Despierta como en los días de antaño, en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó al dragón? Mire, luego dice el 10, ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? ¿Nota ya la conexión? Mar, Satanás, mar, bestia o dragón con Satanás y sus poderes y sus actividades demoníacas. Bueno, el hecho de que aquí en Daniel capítulo 7 se nos diga que estas bestias surgen del mar, ya nos hace pensar que estos reyes, estos gobiernos están impulsados, están energizados por Satanás y por sus demonios. No es simplemente que son astutos, no es que son buenos militarmente, políticamente, es que hay una influencia satánica que los está impulsando y propulsando para las actividades que van a llevar a cabo. Luego nos dice que las bestias emergen del mar en una manera sucesiva, no simultánea. Y esto significa que después de que sube una bestia, al siguiente sube la otra y luego la otra, y significa la idea de que las bestias, una es absorbida por la otra. De manera que si usted estudia Apocalipsis capítulo 13, va a notar que la cuarta bestia tiene características de las tres anteriores. Tiene algo del oso, tiene algo del leopardo y tiene algo del león. Entonces, estas bestias son absorbidas por la última. Las cuatro bestias que vio Daniel en su visión están descritas más adelante. Mire, capítulo 7, versículo 4, dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bueno, esta primera bestia, primer rey, es muy fácilmente de identificar, porque los arqueólogos nos han hecho el favor de, gracias, ya se adelantó, de investigar cómo era Babilonia, y se ha encontrado este relieve, o se han encontrado muchos, donde en Babilonia habían muchos leones. Cuando era la puerta, una de las puertas principales, allí había leones en bajo relieve, y también en el palacio de Nabucodonosor, para la entrada se encontraban como azulejo o ladrillo pintado con leones. Entonces el león era muy fácil de identificar, como podríamos decir en México el águila, ¿verdad? Vemos un águila y, tiene que ver algo con México, si no seríamos Italia, pero podríamos pensar algo relacionado, ¿verdad? Entonces es fácilmente identificable. Esta bestia dice que era un león, el animal más feroz en la tierra, pero dice que tenía alas de águila.
significa el animal más rapaz en el aire. Y esto describe el poder y la capacidad destructiva de Nabucodonosor. Este hombre era muy poderoso y podía hacer mucho daño a cualquiera que se le enfrentara. Y dice que se le arrancaron las alas, se fue puesto en 2 pies como un hombre, le fue dado corazón de hombre. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Recuerda usted Daniel capítulo 4? Nabucodonosor floreciendo en su palacio y luego dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo hice? ¿Y qué pasa? Es humillado por Dios. Dios le da una mente como la de un animal. Y pasa así, si no me equivoco, 7 años, hasta que se humilla, levanta sus ojos al cielo y reconoce que el único soberano es Dios, que Él es el que hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y hasta ese momento le fue devuelta la razón a ese rey pagano, a Nabucodonosor. Daniel y cualquiera de su tiempo podía comprender a esta primera bestia, pero ¿qué pasa con las que siguen? Pues las que siguen todavía no habían surgido, así que Daniel va a empezar a ver a partir de aquí lo que Dios va a hacer en los próximos años y al final de los tiempos. La siguiente bestia, capítulo 7, versículo 5, dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La descripción de la segunda bestia corresponde con el imperio medo-persa. Este imperio, o vamos a decir, esta unión de 2 imperios, el medo y el persa, atacaron Babilonia y la conquistaron. Y se describe como un oso, porque si ustedes se ponen a investigar ¿qué tan grande fue el imperio medo-persa? Fue enorme, abarcó una parte muy grande de todo lo que era Asia, lo que era es ahorita Europa, el norte de África, Medio Oriente. O sea, parecía insaciable. Y luego dice que tenía un costado más alto que el otro. Y bueno, si nosotros vemos los 2 imperios, el medo y el persa, resulta que el persa era más fuerte que el medo. También se nos dice que tenían 3 costillas, o esta vez tenía 3 costillas. Y se conoce en este imperio medo-persa que ellos tuvieron 3 victorias muy importantes. 1, el reino de Lidia, 2, Egipto y 3, Babilonia. Así que esta bestia que tiene sus 3 costillas entre sus dientes es el imperio medo-persa. Llegamos a la siguiente, la tercera bestia, dice 7:6. Después de esto miré aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio que siguió a los medos persas fue el imperio griego. En 10 años, Alejandro Magno logró hacer en una campaña militar, logró extender su territorio, conquistar a los medos persas y tener todo lo que era el imperio griego. 10 años le tomó. El muchacho tenía 20 años cuando comenzó eso. Y a los 30 años, 30 y tantos, ya había acabado. Hermanos, o sea, a los 30 años, híjole, que apenas andaba comprendiendo yo algunas cositas y este hombre ya era el militar más importante, el comandante más importante conocido y que parece hasta la fecha ha sido el comandante militar más importante que había logrado una conquista, Alejandro Magno. Pero bueno, así como fue de rápido para hacer todo esto, así murió de rápido. A sus 32 años murió. Y el imperio griego quedó a cargo de sus 4 generales principales. Entonces el imperio se dividió en 4 áreas. Grecia y Macedonia quedó con Casandro, el general Casandro. Egipto y Palestina con Ptolomeo. Tracia y gran parte de Asia Menor con Lisímaco.
y Siria y gran parte del Medio Oriente quedó con otro llamado Seleuco. Entonces, cuando nosotros encontramos la descripción de la tercera bestia como un leopardo que es veloz y tiene 4 alas, esa descripción encaja muy bien con Alejandro Magno, y sus 4 cabezas encajan muy bien con los 4 gobernantes que siguieron a su muerte. Luego en los capítulos 8 de Daniel, 11 de Daniel, se describen más detalles acerca del imperio griego, pero ahorita pues no los vamos a ver. Veamos ahora la cuarta bestia, versículos 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si lo que sigue los medos persas es los griegos, lo que sigue a los griegos son los romanos. Y la característica de los romanos era su poder militar. No sé cuántos han escuchado la frase la Pax Romana. Bueno, la Pax Romana es lo que ambicionan todos los gobiernos. Un tiempo de tranquilidad y desarrollo económico. Y Roma lo consiguió. Durante 200 años logró lo que se llamaba la Pax Romana. Pero ¿sabe cómo consiguió la Pax Romana? Matando un montón de gente. Entonces, ¿quién se quiere pelear con el abusivo, verdad? ¿Quién quiere entrar a los golpes? No, pues mejor la llevamos tranquilo. 200 años de Pax Romana. Pero fue terrible, implacable Roma. Y la cuarta bestia es espantosa y terrible dentro de la visión de Daniel por una razón, bueno, por muchas, pero una razón en particular. ¿Bajo qué gobierno murió nuestro Señor Jesucristo? Roma. Mandó crucificar a un inocente por el único hecho de que Pilato no quería meterse en problemas. Como decimos, y como lo hizo literalmente, se lavó las manos. Allá ustedes, y mandó crucificar a alguien de quien previamente había dicho: no hallo ningún delito en este hombre. Así de terrible y espantosa es esta bestia. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor no murió en esa cruz porque no pudiese defender. No podía defenderse, lo podía hacer. Podía pedir 12 legiones de ángeles a Dios y se les enviaría inmediatamente. Pero ¿por qué no lo hizo el Señor? Lo hizo para pagar por nuestros pecados. El inocente, el justo, murió por los injustos, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos, para proveer para nosotros el perdón. Siguiendo con la imagen de la bestia, se describe con 10 cuernos. Y en la Biblia el cuerno es un símbolo de poder, es un símbolo de un gobernante, de un rey. Y los historiadores y los teólogos pues se han hecho la tarea de decir, bueno, ¿quiénes son estos 10 cuernos? Y han pensado en algún momento en que Roma tuvo 10 gobernantes, pero resulta que no hay ningún momento. No hay históricamente un momento donde hay 10 gobernantes. Y de hecho es que en el año 476 después de Cristo, los bárbaros atacan Roma y destruyen lo que es el Imperio Romano. Lo que queda de ahí son países divididos de Europa. Entonces, ¿qué es lo que ve Daniel, o para qué tiempo ve Daniel a esta visión de la cuarta bestia? Ahora, hermanos, aquí tenemos que considerar que la visión de Daniel del capítulo 7 tiene su relación con la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2. Y voy a pedir, hermanos, si pone la imagen. Recuerden ustedes que en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño en el que ve una imagen, una estatua. Tiene esta estatua en la cabeza de oro, el pecho, los brazos de plata, lo que es la cintura, bronce, y de ahí para abajo las piernas son de hierro y los pies dice que son de hierro
con barro. Entonces, si nosotros hacemos la correspondencia, tenemos Babilonia, que se ajusta con la cabeza de oro, porque de hecho Daniel le dice: tú, Nabucodonosor, eres esa cabeza de oro, y después de ahí sigue la correspondencia con cada uno. Pero resulta que llegamos a Roma, y la última parte, los pies de hierro con barro, nos hacen pensar que aunque el Imperio Romano fue destruido en el 476, va a volver a resurgir. Y de acuerdo a Apocalipsis 13, va a volver a resurgir y va a venir esta bestia con las 10 cabezas, con los 10 cuernos. Entonces, lo que vio Daniel en este punto, hermanos, ya no tenía que ver con lo que iba a suceder en poco tiempo, tiene que ver con lo que va a suceder al fin de los tiempos. ¿Qué vamos a ir viendo en el fin de los tiempos, hermanos? Que van a haber 10 reyes, 10 gobernantes en la parte de Europa y probablemente Asia, que van a hacer una alianza y van a volver a revivir lo que fue la época dorada del Imperio Romano. Y cuando empecemos a ver que esas cosas empiezan a dar, vamos a darnos cuenta que ya se está empezando a cumplir la última parte de esta profecía. Luego nos habla en la profecía de Daniel que hay un cuerno pequeño, ¿no? Sale este cuerno y tumba a 3. Es un gobernante que a primera vista parece insignificante, pero es un gobernante que gana bastante popularidad. Dice que tiene ojos, y el símbolo en la Biblia de los ojos representa a alguien que es muy inteligente, que es muy astuto, que es muy sagaz. Alguien que puede ver las cosas y tiene una buena percepción. Así que este líder político, este rey, va a ser un rey muy astuto. Y no solamente muy astuto, dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas. Va a ser un experto en la oratoria. Va a ser un buen comunicador. No tiene que serlo si va a ser político, ¿verdad? Pero va a tener estas características. Un hombre muy inteligente, muy bueno para hablar. Y este hombre no va a usar su inteligencia para las cosas buenas, pero este hombre va a ser el representante oficial de Satanás. Este hombre se va a convertir en el más grande enemigo de Cristo entre todos los hombres. Sería una desgracia si nosotros nos detuviéramos aquí y dijéramos: hermanos, pues ya se nos hizo tarde, ¿verdad? Ya vamos a terminar aquí la predicación, pero queremos saber qué sucede. ¿El mundo va a terminar con este hombre gobernando, con una cuarta bestia así? Pues resulta que no, ¿verdad? Versículos 9 al 12, seguí mirando. Aquí Daniel va a tener el privilegio de ir a la corte celestial. ¿Se puede imaginar eso? Ya no es la suprema corte de justicia de la nación, pero va a ir a la corte celestial. Dios y todos los que van a estar juzgando. Y dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Es un título para Dios. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia. Destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Esta es una visión preciosa. Daniel entra a la corte celestial y ve a Dios descrito como el anciano de días. Este es un título para hablar de la dignidad. Los ancianos eran aquellos que tenían una mayor dignidad. Eran aquellos que también tomaban las decisiones, juzgaban asuntos importantes.
El anciano de días denota la dignidad, la pureza, la santidad, la justicia, la verdad y la sabiduría de Dios. Su cabello blanco, su vestidura blanca nos habla de esta verdad, de esta justicia, de esta santidad. Y luego dice que su trono es descrito con fuego. Este Dios es un juez que dicta sentencia, que ejecuta sus juicios. Nos dice que también hay ruedas de fuego. Y si usted lee en Ezequiel capítulo 1 va a encontrar que en el trono de Dios hay seres sirviéndoles con una majestad increíble. Nadie se puede acercar al trono de Dios porque estas criaturas sumamente espantosas no permitirían que nadie entre en ese lugar. Es un lugar tan santo. Y dice también que corre un río de fuego de él. Sale del mismo trono de Dios y nos habla de los juicios de Dios. Dios va a juzgar, pero no va a juzgar de forma caprichosa. No va a juzgar como se le antoja. Él va a juzgar con perfecta justicia, como es propio de su carácter, con verdad, con sabiduría. Y en la corte celestial, Daniel ve y hay millones de seres al servicio inmediato de Dios. Dice que todos ellos están de pie. ¿Y cuál es la idea de estar de pie? La idea de estar de pie es que cualquier cosa que se ofrezca a ellos van a ser inmediatos para responder, para actuar. Y en la corte celestial Dios no tiene a uno o dos personas que sirvan, pero millones que están allí volteando, esperando el momento en que Dios dé una indicación para servir, para ejecutar sus juicios en la tierra. Es una visión increíble, ¿no? El juez se sienta, se abre sesión para ese juicio y dice que le traen los libros. ¿Qué son estos libros? Bueno, los libros que necesitaría un juez para poder juzgar las situaciones que están sucediendo en el mundo, en la tierra. Le traen los libros y él puede leer allí todo lo que está sucediendo en la tierra. Este hombre que se levanta con una boca que dice cosas grandes, pero solamente son para insultar y blasfemar a Dios, y se le da allí. Y entonces puede leer el juez. Y mientras eso sucede en el cielo, en la tierra, el anticristo está haciendo lo que quiere hacer, despedaza, hace y deshace, y en el cielo se está empezando a ejecutar su juicio. Y entonces encontramos que va a haber un tiempo en el que el anticristo va a estar haciendo sus cosas, pero Dios va a estar mandando sus juicios y va a estar saliendo el río de fuego que va a estar destruyendo y dañando todo lo que el anticristo emprenda. Hasta que al final ya Dios dicte sentencia, aplique y diga, ya, hasta aquí. Y en ese momento dice allí que la bestia va a ser destruida. Y si leemos en Apocalipsis nos dice que el anticristo va a ser apresado y él, el falso profeta, y van a ser lanzados en el lago de fuego. Y allí van a permanecer para siempre. Es una sesión de juicio increíble. Pero a diferencia de los imperios babilónico, medo, persa y griego, que ellos fueron existiendo uno debajo del otro, este último imperio será completamente destruido. No quedará nada. Ay de ti, Babilonia, dice en Apocalipsis. Pero empieza a concluir Daniel su visión. Daniel 7:13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Qué precioso. Que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Quién es este hijo del hombre? Cuando Caifás se acercó a Jesús de Nazaret y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Jesús dijo: tú lo has dicho, y de ahora en adelante verás al Hijo del Hombre descender de las nubes del cielo. ¿Qué le estaba diciendo? Bajo juramento delante de Dios, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, le dijo: yo soy.
soy el Hijo del Hombre. Soy aquel que Daniel vio que recibe el dominio, el reino, que se presenta ante el anciano de días y recibe el reino que era del hombre y que ahora es debido al Señor Jesucristo. Uno de los salmos preferidos de los apóstoles era el Salmo 110 y lo usaban para referirse a Jesús. Nuestro Señor mismo también lo hizo. En el Salmo 110:1 dice el Señor, es decir, Yahvé, Dios Padre, a mi Señor Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día. Él ascendió al trono a la diestra de Dios. Pero allí Él tiene que esperar hasta que la historia empiece a perfilarse. Hasta ese momento, cuando se levante un hombre malvado y perverso y Dios empiece a derramar sus juicios sobre él y sobre la cuarta bestia, y entonces cuando eso suceda, el Padre le va a decir: ahora sí, tus enemigos han sido destruidos, toma posesión de la tierra que te corresponde. En ese momento, la visión de Daniel nos describe desde ese momento en que él está en Babilonia hasta el tiempo cuando Cristo va a recibir el reino y donde Él va a venir y va a gobernar en la tierra, como dice Apocalipsis 20, por 1000 años. ¿Recuerda usted Daniel capítulo 2? Nos dice de la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Y dice que una piedra es cortada, ¡pum! Y esa piedra rodó y golpeó en los pies. La estatua fue destruida y de esa piedra se hizo un gran monte. Un monte que es un símbolo para un reino. Ese es Jesucristo. Él va a venir, va a hacer todo esto, va a destruir a sus enemigos y va a comenzar un reino que no tendrá fin. Amados hermanos, la historia de la humanidad, ya para concluir, es una historia ya contada. Dios ya nos ha dicho lo que va a suceder. Podemos mirar al futuro sabiendo cómo se perfilan las cosas y cómo terminan con nuestro Señor finalmente venciendo a nuestros enemigos y trayendo un reino de paz. Considere esto: si usted pudiera viajar al pasado, varios años atrás, ¿qué haría diferente? Si usted es un inversionista, yo sé que usted haría. ¿Qué haría usted? Usted iría y compraría terrenos donde sabe que años después el valor se va a multiplicar por 20, por 50, ¿verdad? Porque van a ser una buena inversión. Bueno, usted ya sabe qué va a suceder al final de los tiempos. La pregunta es, ¿cómo va a invertir o dónde va a invertir su corazón, su confianza, su amor, su entrega, su servicio? ¿Será para Dios y para su Hijo Jesucristo? Sabiendo que Él va a reinar y que Él va a recompensar a los suyos que se esforzaron en la tierra. ¿Dónde va a invertir usted? ¿Dónde va a poner su mirada? ¿Dónde se va a enfocar? ¿Dónde está nuestro corazón ahorita? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra lealtad? Jesucristo es el Hijo del Hombre que recibirá el dominio de todo, pues que nuestra confianza y nuestra esperanza esté en Él. Oremos. Señor, gracias por guiarnos a través de esta palabra, Señor. A su tiempo sé que veremos las cosas con perfecta claridad, pero oramos entre tanto que su pueblo se encuentre listo y preparado, como aquella historia de las vírgenes que tuvieron suficiente aceite en sus lámparas para cuando regresara el novio. Aguardamos, Señor, ese día y por favor ayúdenos a estar preparados y listos y entender que no tenemos que esperar hasta ese día, pero que desde ahora tenemos que también perfilarnos de qué lado estamos. Ayúdenos, Señor, por favor. Bendiga a su iglesia y que su palabra
quede grabada en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.